Dios los bendiga, hermanos. Amén. Hay una hermosa presencia de Dios en este lugar, ¿cierto? Claro, nos podemos reunir, tener muchas ganas, todo eso, pero si el Señor no está, ¿cierto? Lo importante es que Dios esté con nosotros. Eso es como lo que cambia todo. Hay muchas reuniones en muchas partes. Yo tengo muchas reuniones en la semana también, por Teams, por distintas plataformas. Hay reuniones, pero en esta reunión es que donde está la presencia del Señor hace la diferencia. Amén. Así que el Señor siga haciendo todo lo que Él quiere hacer hoy día con nosotros, ¿cierto? Y, y bueno, vamos a leer la palabra. Igual voy a pedirles que pongan la palabra que puso Judith ahí, por favor, mientras tanto. Segunda de Crónicas, ¿cierto? 7:14. Y les voy a invitar a leer la palabra del Señor, que se encuentra en San Mateo, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. No me voy a hacer joven, me voy a poner los lentes. ¿No? Amén. Y vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Vamos a orar al Señor para exponer esta palabra que está delante de nosotros y Dios sobre nuestras vidas. ¿Amén? Señor, te doy gracias, te presento esta palabra, ya fue dicha, Señor. Usted tiene un propósito siempre, cada día con nosotros, Señor, en cada momento, Señor, donde andamos, en este lugar, en nuestro hogar, siempre hay una palabra, hay un momento donde usted quiere tratar con nosotros. Le ruego su misericordia y que hoy en la congregación se pueda cumplir su propósito, Señor, de su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Bueno, aquí en esta parábola que fue dicha directamente por el Señor, no hay intermediario, solamente los intermediarios son los apóstoles, ¿cierto?, que pudieron entregar, digamos, estos evangelios, digamos que esta parábola se encuentra en 3 libros
de los evangelios, ¿cierto? Está acá en Mateo, también está en Marcos y está también en Lucas, ¿ya? Entonces, eso nos ratifica, digamos, que lo que dijo el Señor fue exactamente esto, ¿ya? Y es una parábola que en realidad siempre está vigente, eh, porque dentro de estas palabras hay misterios, hay situaciones específicas, eh, bueno, hay verdades espirituales que son muy profundas que a nosotros nos despiertan y nos hacen ver, digamos, de una manera distinta. A veces usted puede leer esto una y otra vez y a veces va a encontrar otra cosa. Dios le va a revelar otra cosa en su vida. Amén. Entonces, veíamos, ¿cierto?, la palabra que nos entregaba Judith también, ¿cierto? Y decía que, y sanaré su tierra, ¿cierto? Bueno, no estábamos, yo no he tenido contacto con Judith, nada, ya, ni siquiera por WhatsApp, no. Pero el Señor siempre quiere mostrar y nos quiere mostrar esta tierra, porque Él habla de esta tierra, y Él habla de sanar la tierra. Amén. Entonces, vemos en esta narración eh, que cómo el Señor narra y cómo muchos reciben o escuchan la palabra del reino. Y él mismo declara le declara después a los apóstoles y él les dice que, ¿por qué él le habla en parábola y no directamente? Entonces él les dice a los discípulos, dice que a vosotros los he dado a saber los misterios del reino, pero a ellos no. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué el Señor le está hablando de esto si en el fondo no van a entender nada? ¿Cierto? Es como estar perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo, o sea, cómo el Señor está ahí con una tremenda multitud, él sabiendo, él sabiendo que esta tremenda multitud no entiende. Porque él dijo, no entienden, no escuchan, no saben nada. Pero a vosotros sí les damos a saber el reino. Pero dice, pero a ellos no. ¿Cierto? Eso lo dice en el versículo 11. Dice, a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén. Por ejemplo, igual cuando uno cuando uno siente cómo Dios está con uno, cómo uno lo siente tan real, ¿cierto? La vida de la palabra, cuando uno lee, pero cuando hay personas que se acercan y ellos tienen como preguntas, a veces se acercan personas que no van a la iglesia, no tienen como una creencia, pero ellos a veces saben de la palabra de Dios. Le dicen, oiga, ¿por qué la Biblia dice esto, o por qué ustedes dicen esto, o hacen esto otro? Y uno intenta explicarle todas estas cosas y se van como así como con dudas, eh, pero no lo asimilan. Uno como que lo explica, pero como que no lo asimilan, ¿cierto? Es como como algo velado, digamos, que está en ello. Entonces, el Señor igual cuando transmite el Sermón del Monte y habla de esto, y es como un velo que está ahí. Entonces, eh, estas verdades espirituales que quizá uno le puede transmitir o que yo le puedo hablar en este momento, como que ellos como que no lo perciben. Entonces, son verdades espirituales que es difícil percibirlas porque son, bueno, la Biblia dice que son espirituales. Pero hay hay un proceso que nos muestra acá la escritura, porque él narra después, dice que ellos no ven. Dice, viendo no ven, ¿cierto? Viendo no lo ven o no lo pueden percibir. Después lo va narrando en los otros versículos. No lo pueden percibir. Pero dice, pero ellos oyen. Y al oír, va al corazón. Dice que va al corazón. Y al ir al corazón te hace entender. Entonces es un proceso
es un proceso que solamente la palabra hace en los creyentes o en las personas. Porque la palabra dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Cierto? Entonces, la fe viene por el oír. Pero si ellos no están oyendo, ¿cómo puede entrar? ¿Cierto? Pero dice que el oír por la palabra de Dios. Entonces, este proceso hace hacer que la palabra, cuando alguien está escuchando una palabra, esta persona se fue, ¿cierto? A la que yo le hablé se fue, y yo me fui como percibiendo o entendiendo que él no entendió lo que yo le quise explicar. Pero esa palabra, dice ahí la escritura, y el oír por la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios empieza a entrar y abre el oído. Y una vez que esa persona en la palabra de Dios hace abrir el oído, este proceso, esa palabra después entra. Y al entrar empieza a ser una obra o un proceso que nosotros no estamos viendo. Entonces, imagínense yo de niño que escuché la palabra de Dios. Estaba incluso yo andaba como niño jugueteando, así como los niños andan ahí, yo estaba en alguna iglesia cuando me llevaban, y desde niño que escuché la palabra de Dios. Después, a los 14 años, me fui de la iglesia, pero toda esa semilla, toda esa palabra estaba ahí. Entonces, Dios despertó esa palabra en mí a los 19 años, y yo recién pude entender lo que realmente se me estaba diciendo. Pero antes yo no lo entendía, no sabía que Dios era real, que Dios estaba ahí, hasta que tuve un encuentro con el Señor. Pero toda esa palabra hizo un trabajo, porque va penetrando. Entonces esta gente estaba ahí. Uno dice, el Señor estaba perdiendo su tiempo, pero no estaba perdiendo su tiempo. Amén. Por eso es que Él muestra en la palabra un proceso. Por eso el que estaba, la palabra, ¿cierto? El sembrador salió a sembrar. Salió a sembrar. Pero si esa semilla cae en el camino, ¿cierto? El que es campesino y el que siembra sabe que esa es una semilla perdida, ¿o no? Si una semilla cae donde no tiene que caer, el caballero que trabaja en el campo y que siembra, sabe que esa semilla es preciosa. O sea, si cae en cualquier lado, sabe que eso se va a perder. Entonces, la palabra, cuando él habla que la palabra que está junto al camino, ¿cierto? La semilla que cae junto al camino, es cuando se lanza la palabra, ¿cierto? Y las personas lo reciben, pero dice que viene el malo, y dice la Biblia ahí, dice que viene el malo y arrebata esa palabra. Pero aunque él la arrebate, la palabra va a ser un proceso, va a generar algo en las personas. Yo me acuerdo que cuando iba a la universidad, me tocaba, era muy lejos donde iba yo, eran casi 1 hora y media o más de trayecto en la micro, cuando tomaba la micro, y siempre me topaba con un compañero de la universidad, porque iba para el mismo lado, él se bajaba antes, y él se vestía así con pelo largo, con una ropa media estrafalaria, hablaba como más medio raro y caminaba así, con el pelo así. Entonces siempre me tocaba y nos íbamos conversando en la micro. Entonces ahí hablamos de todo, de repente empezábamos a hablar yo en ese tiempo ya estaba yendo acá a la iglesia, estaba recién como Judith así, con todo el punch, con todo el ánimo ahí, le predicaba hasta las hormigas, le predicaba yo a todos, al que pillaba. Incluso tuve hasta un sueño, así que me reía porque soñé con el extraterrestre ese que sale en las películas, y que yo le predicaba al alien y después el alien andaba predicando. Entonces me daba risa el sueño, me le predicaba hasta a los aliens yo en los sueños. Entonces, y este joven, nos íbamos conversando, le hablaba del Señor, qué sé yo. Bueno, salimos desde la universidad y después, bueno, llegamos a la iglesia, yo ya me había casado y en la primera marcha para Jesús,
íbamos a ir a la marcha, todo ese asunto, y de repente veo a alguien así con una bandera. Y era él. Quizás nunca, yo pensé que nunca me había escuchado, que era él, pero ya no tenía el pelo cortito, ya no caminaba así, caminaba normal, ya, y hablaba bien. Entonces yo me acerqué a él y todo, él me abrazó y me dijo me dijo que estaba agradecido, me dijo, no sabes cuánto hice radiar a mi mamá, me dijo, la hice sufrir y todo eso, y ahora le doy gracias a Dios, y iba con su bandera. Entonces uno dice, estoy perdiendo el tiempo, estoy perdiendo el tiempo. Entonces la semilla quizás cayó junto al camino, pero la semilla tiene un proceso, ¿cierto? Y ese proceso lo muestra acá el Señor en la Biblia, porque dice después que ya la semilla ya no está junto al camino, la semilla ya está en un punto donde hay pedregales, ¿cierto? Hay pedregales. O sea, la palabra ya llegó más allá, ya entró más allá. Y los pedregales generalmente son cosas que tienen que ver sanidades internas, situaciones internas que hacen infructuosa la palabra dentro de nosotros. Porque cuando llegamos a la iglesia, o las personas reciben al Señor, también hay muchas cosas internas que solucionar, sanidades internas que solucionar. Porque, y esa palabra la hace, pero Dios empieza a trabajar. La semilla cae, dice ahí al semilla dice que ellos la reciben gozoso. ¿Cuántas veces usted se ha ido con una palabra gozosa? ¿Cierto? Y ha durado como aquí llega a la casa y se terminó el gozo. A mí también me ha pasado, hermano. ¿Sí? Se terminó el gozo. Entonces es como que no tiene profundidad. ¿Ya? Entonces falta como sanidad interior. Entonces, pero la palabra sigue procesando. Sigue entrando, sigue penetrando. ¿Amén? Entonces, la palabra del sembrador siempre lo hablamos como por separado, o sea, la que cayó en camino, el pedregales, esta otra. Pero no lo vemos como, no sé si ustedes lo han visto como un proceso. Entonces, pues, hermano, que usted no sea que los pedregales, ¿verdad? Bueno, no, Dios nos quiere llevar a ser buena tierra. Si hay piedra en mí, si hay espinos en mí, Dios nos quiere llevar a ser buena tierra. Entonces la palabra que nos traía Judith decía, y sanaré su tierra. ¿Cierto? Porque en el fondo necesitamos ser. ¿Y qué es lo que es cuando él habla de buena tierra? Habla de una tierra sana, sin piedras, sin espinos, ¿cierto? Dios nos lleva, entonces, y eso no significa hermano, yo estoy predicando aquí porque ahora yo soy buena tierra, no. Deben haber muchas todavía piedritas por ahí, deben haber espinos por ahí, ¿cierto? Que hacen infructuosas muchas de las cosas que el Señor quiere darme, porque Dios quiere bendecirte. Cuando Dios te da esa palabra, es porque te quiere bendecir, te quiere hacer fructífero, te quiere prosperar, ¿cierto? Porque Él dice, y será prosperado a 100, ¿cierto? A 100, a 60, a 30 por uno. Entonces, ¿cuántas palabras hemos pasado por alto? Quizás Dios te mandó una palabra y uno mirando el techo, pensando en el trabajo, chuta, no hice la comida, ¿qué voy a hacer si no hice la comida? ¿Cierto? Entonces, ¿cuántas palabras yo he pasado por alto? ¿O no las hemos tomado en cuenta? Primera Samuel 3:19 dice, y Samuel creció, y Jehová fue con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Yo no sé cómo lo habrá hecho Samuel. Yo creo que Dios lo preparó desde niño para algo tan especial como eso. Porque eso de dejar caer ninguna palabra a tierra es como
como extraordinario. Yo encuentro, porque yo siento que a lo mejor he dejado pasar muchas palabras. Palabras que Dios ha querido tratar conmigo, yo las he dejado pasar. Y a veces nos llevamos el daño, nos llevamos el problema porque Dios nos quiso avisar, nos quiso ayudar, nos quiso mostrar algo distinto. Pero nosotros no hicimos caso, aún siendo cristianos. Porque, porque esto no significa que yo sea un máster en la Biblia, no significa que yo me sepa de memoria toda la Biblia. Significa que hay un trato con Dios, contigo, porque esto es un crecimiento. Y Dios quiere tratar hoy algo contigo, ¿cierto? Cuando, cuando estábamos ahí en las conferencias, ¿cierto? Allá en el Tao, qué sé yo, eh, hubieron muchas cosas que Dios trató conmigo. Por el pastor Fernando, por el pastor Raúl, por la pastora Elena, por el pastor Nicolás. Hubieron momentos específicos en que yo predicara durante toda la predicación y un momento específico dijeron una palabra que me llegó adentro, así que me llegó muy adentro. Entonces, y eso son cosas que Dios quiere hacer, porque dice el Señor ahí es selectivo. Y Él va justo donde tú necesitas. Entonces, no, Mario, o sea, el Señor prácticamente, Mario, arregla esto. Mario, arregla esto otro. Entonces, son cosas que son muy personales y que Dios quiere tratar con nosotros y con usted. Entonces, estas palabras que Samuel no dejó caer en ninguna tierra. Ahora, como él no dejó caer ninguna palabra a tierra, dice la Biblia que Dios le permitió a Samuel, dice, ser conocido como fiel profeta de Jehová. O sea, hay un testimonio, hay algo que Dios le hace transmitir a usted, ¿cierto? Y que es fiel profeta de Jehová. Ahora, cuando hay situaciones complicadas con uno, el problema es de la semilla o es del lugar donde cae la semilla. ¿Hay problema en la semilla? ¿Hay algún problema en la semilla que Dios nos quiere dar? ¿Viene una semilla imperfecta, mala? No, o sea, la semilla, cuando el sembrador salió a sembrar, es una buena semilla. Tiene un potencial enorme. Amén. Entonces, el problema no está en la semilla. Por ejemplo, no sé si puede poner ahí, hermano, Isaías 55, 10. ¿Sí te dice? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Semilla al que siembra, eso es futuro, y pan al que come es ahora. Entonces, Dios te da el ahora y el mañana. El siguiente versículo dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, cuando el sembrador sale a sembrar, la semilla es perfecta, ¿ya? Y será lo que yo necesito, o será lo que usted necesita en ese momento. ¿Amén? Ahora, la pregunta, ¿cierto? ¿Qué haremos con la semilla? ¿Qué vamos a hacer con la semilla? ¿O qué vamos a hacer? ¿Cierto? Samuel no dejaba caer ninguna palabra a tierra. Entonces, en Mateo 13, 19, dice, cuando ahí empieza el Señor a explicar la parábola,
Dice, cuando alguno oye la palabra y no la entiende, ¿qué pasa con eso? ¿Cierto? Que viene el malo y se la arrebata. Entonces tenemos que tratar de retener, de procesar la palabra que nos fue dada. No que, no que se nos olvide, ¿cierto? Si hubo una palabra o algo que Dios, usted le llamó la atención, usted tiene que enfocarse en eso. Quizás yo estoy hablando de algo en este momento, pero usted recibió algo distinto a lo que yo estoy hablando. Y eso algo distinto que usted recibió, Dios se lo dio para que usted indague sobre eso. Algo pasa ahí, porque si Dios se lo transmitió a usted, es para que usted trate de eso y profundice en eso. Y también en la escritura. Yo a veces siento, veo algo que Dios me quiere compartir y después lo empiezo a ver en la escritura. Qué dice el Señor en la escritura acerca de eso mismo? Cómo verlo, cómo atacarlo, cómo abordarlo, ¿cierto? Entonces Santiago 1:25, si puede ponerle ahí, ¿no? Dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Proverbios 4, hermanos, 4:4. Está bien, hermano. Ya. ¿Se busca acá? Amén. Proverbios 4:4. Amén. Dice, Proverbios 4:4 dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Eso es maravilloso. No la dejes y ella te guardará. Imagínense la palabra, cómo te guarda. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todo tus posesiones, adquiere inteligencia. Dice, engrandécela. O sea, que sea algo importante para ti. Y ella te engrandecerá a ti. Cuando tú engrandeces la palabra, la misma palabra te engrandece a ti. ¿Qué es lo que hizo la palabra con Samuel? Él retuvo la palabra y no dejó caer ninguna tierra. ¿Qué es lo que hizo la palabra con él? Lo engrandeció. Fue reconocido como fiel profeta de Jehová. Dice, ella te honrará. Imagínense. O sea, cuando a veces nos sentimos sin valor, como que no valemos nada, ¿cierto? No, mejor no digo. Soy nada más. Dice, y ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Dice, adorno de gracia dará tu cabeza. Serás agradable para los demás. Que caerás bien en todas partes. Bueno, no en todas, pero... ¿También? Dice, corona de hermosura te entregará. ¿Sabes? ¿Se quiere ver lindo? Yo sí, hermano. Amén.
Entonces no seamos no seamos olvidadizos, ¿cierto? Oidores olvidadizos, y recibamos el consejo del Señor. Dice Mateo 13, 20, 21, dice, y el sembrado en pedregales, dice, es el que la recibe con gozo. La recibe con gozo. ¿Cómo estuvo la reunión, hermano? Muy linda, hermanos. No, está maravillosa la reunión. ¿Y de qué se trató la reunión? No me acuerdo, hermano. Pero estuvo bonito. Estuvo lindo. ¿Mm? Sí, yo no me gocé, llegué bien, pero no me acuerdo, hermano. Sí, pero algo tenía que ver con la tierra, no sé. Una cosa así con la tierra, no sé. Pero estuvo bonito. Entonces la recibe con gozo. Dice, pero no tiene raíz. Entonces ya no se acuerda, ya no hay raíz, hay piedras adentro, hay algo que impide que la palabra vaya más al fondo, porque la fe viene por el oír. Entonces esa palabra fortalece tu fe, te hace creer esa palabra y declararla. Y al declararla se genera se genera una autoridad y un poder distinto al declararla. No solo al escucharla, después al declararla, cuando ya esa palabra tiene una raíz y una profundidad y está en tu corazón, hay una declaración. Y dice que es de corta duración. ¿Por qué? Porque uno se ve envuelto en situaciones, porque en la vida uno tiene distintas situaciones. Vive el día a día y hay veces uno enfrenta problemas o dificultades, pero uno las enfrenta humanamente. Pero también hay herramientas espirituales, no solamente herramientas humanas, naturales, sino también hay herramientas espirituales. ¿Cierto? Entonces, claro, Moisés tenía el mar al frente con toda la gente atrás, ¿cierto? Chuta, Señor, ¿qué hago? ¿Cierto? Entonces el Señor le lo retó incluso. Dijo, no, marcha, avanza, avanza. Porque ahí naturalmente uno dice, no, pues si tengo el mar al frente. Pero hay herramientas espirituales, hay herramientas que Dios te da para avanzar, ¿cierto? Para vencer los gigantes, te dice Dios, tú vences los gigantes, para vencer los montes, ¿cierto? Declarar, ¿cierto? Como David lo dijo con el filisteo, ¿cierto? Dice, Jehová te entregará hoy en mis manos. No importa que me dais 3 metros, yo mido 1,5, pero tú mides 2 veces más que yo, pero el Señor te entregará en mis manos y te cortaré la cabeza. Él lo declaró. Entonces, eso es lo que hace la palabra en el interior, pero el que tiene poca raíz no tiene esa capacidad. La recibe con gozo, es bonito, ¿no? Sí, bonito ir a la iglesia, ¿no? No. San Juan 16:33 dice, bueno, es muy conocido, en el mundo tendréis aflicción. Todos tenemos complicaciones, alguna situación que vamos a vivir, pero confiar, yo he vencido al mundo. Santiago capítulo 1, no sé si ahora sí se llama, Santiago capítulo 1, lo hago así para ir un poquito más rápido. Versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. El siguiente, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sigamos. Pero pida con fe,
no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí estamos hablando en el contexto del que el sembrado en pedregales, ¿cierto? El hombre de doble ánimo, y ahí estamos hablando del que está sembrado en pedregales, que no tiene raíz en sí misma, que es de poca duración, ¿cierto? Está hablando de una persona que a veces sí, que a veces no, soy simpatizante, sí, no. Entonces, el hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. Yo he conocido hermanos que estuvieron con nosotros acá, que se los veía, se gozaban con el Señor, eran maravillosos y ahora no están caminando. Hermanos que conocí también, que eran maravillosos en el Señor, todo, y ahora están en otra religión. Es una religión bien extraña. Yo no sé cómo de acá se pasaron para allá, no entiendo. Pero, pero el que está sembrado en pedregales se seca, la palabra se hace infructuosa, se seca, se marchita. En Mateo 13:22 dice, el que, el, el que fue sembrado entre espinos, atento, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán. ¿Qué es el afán? Ansiedad, ¿no? Ansiedad, preocupación, ¿cierto? Ansiedad, preocupación. ¿Y sabes lo que produce el afán en psicología? Divide la mente, la fragmenta. Y Dios siempre nos pide, siempre Dios habla mucho de la mente, que debemos guardar, debemos tener una línea en la mente, alinearnos en una... Entonces, esa fragmentación de la mente te hace vulnerable, porque estás en un lugar o después estás en otro, ¿cierto? Pero Dios nos hace estar, que en cada cosa, los creyentes, en cada cosa que hacen, deben estar siempre centrados en lo que son, hijos de Dios. Si yo voy a trabajar, tengo que saber que sigo siendo hijo de Dios. No estoy fragmentado, estoy firme. Si pasan situaciones en mi trabajo, ¿cierto? Vamos, compadrito, vamos a carretear, vamos a... No, ya vamos, ¿cómo se... Acompáñame nomás y no va a pasar nada. ¿Cómo, compadre? O vamos para este otro lado. Entonces hay situaciones que están ahí, que de repente uno dice, no, tengo que seguir, no tengo que estar fragmentado, ¿cierto? Y también la preocupación. Por ejemplo, a veces tengo una preocupación, pero aún en esa situación que estoy viviendo, tengo que decir que lo vivo con el Señor, lo estoy viviendo con Él, se lo presento al Señor. Tengo este problema, Señor, pero estoy contigo, voy para allá y estoy contigo. No estoy fragmentado, estoy alineado con el Señor, porque el afán te fragmenta. Amén. Debemos descansar en el Señor. Entonces, dice, y el engaño de las riquezas. Entonces, cuando Dios te habla de prosperidad, sí es verdad. Dios te da lo que necesitas, te da incluso más a veces de lo que necesitas, pero también hay una falsa prosperidad, hay una falsa oferta. Entonces, de repente cuando ese engaño entra en el corazón, afecta incluso a los hijos de Dios. O preguntémosle Apocalipsis, ¿cierto? Tú dices, cuando fue al ángel de la iglesia, le dijo, ángel de la iglesia, tú dices, soy rico, ¿cierto? O me he enriquecido.
y que de ninguna cosa tengo necesidad. Pero yo te quiero decir, dice el Señor, que eres un miserable, pobre, triste y desnudo. ¿Por qué? Porque él se dejó engañar por la riqueza, por la prosperidad. Se dejó engañar por lo que estaba recibiendo. Quizás cuántas veces hemos recibido noticias, ¿cierto?, de ciertos ministros, ¿cierto?, que han hecho mal uso de los dineros de la iglesia, ¿cierto? Entonces, se dejan influenciar por el engaño de las riquezas. Y le pasa a los creyentes también, o sea, a uno le pueden ofrecer cierta cantidad de cosas, pero eso son riquezas que no vienen de Dios, que no vienen del Señor, no vienen de la bendición del Señor. Dice, y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, ahí todos estos temas que vienen de la avaricia y todas esas cosas que se manifiestan, digamos, con esta situación. Que en el fondo la avaricia es como retener más de lo que es debido, ¿cierto? Porque Dios nos hace también compartir. Hermano, 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Entonces teníamos a Samuel, ¿cierto? Samuel. ¿Con quién estaba Samuel? Con él. ¿Cómo se llama el que estaba con él? Elí, ¿cierto? Y dice que Samuel alcanzó a llegar, dice la Biblia ahí en ese contexto, dice, antes que se apagara la lámpara de Israel, antes que se apagara la lámpara. Entonces Elí estaba entrando en otra onda, muy distinta. Incluso le costó la vida a sus hijos, a él mismo. Amén. Pero el que se limpia esta cosa será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, sanaré tu tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Isaías 66:2. Oye y entiende. Señor, me cuesta entender tu palabra, me cuesta entender esto. Ayúdame. Y usted cuando empieza a estudiar, a retener, a tratar de buscar, la misma palabra se va a encargar de hacerle entender. Amén. Porque yo, por ejemplo, en mi trabajo, cuando recién estaba trabajando, de repente hablaban, por ejemplo, yo venía con una orientación más de eléctrica, más de electrónica, entonces de repente hablaban de química. No, que los sulfitos y que los cloruros y que no sé qué, y que el pH y que entonces la química del agua. Entonces para uno es como chino, o sea, no sé, uno no. Pero después cuando ya empieza a entrar en la conversación y cuando yo ya sé de lo que están hablando, ahora ya sé lo que es. Entonces hay como un proceso de entendimiento. Entonces a veces dice, no, es que yo no entiendo mucho la Biblia, pero es que hay también un lenguaje que uno tiene que ir interiorizando y a medida de eso Dios le va haciendo despertar, ¿cierto? Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Ya? Ahora no estoy diciendo que ustedes sean eruditos, expertos, se sepan la Biblia o versículos de memoria, no, ¿ya? Entonces, esto va gradual y va generando un crecimiento en nosotros y también
va generando una madurez. Por ejemplo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, hermano. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, virtud. O sea, es el siguiente, imaginemos una escalera, ¿cierto? Entonces estamos en el peldaño de la fe, ¿cierto? Entonces, añadir a vuestra fe, virtud, un peldaño más. A la virtud, conocimiento, otro peldaño más. Al conocimiento, dominio propio, ¿cierto? Porque el conocimiento en sí, usted le hace ver errores en los demás, ¿cierto? Entonces, no se enoje, no se enoje, no se moleste si los demás no saben algo que usted sabe. Ayúdelo, sea un colaborador, para que otros crezcan también. Porque todos cometimos errores en algún momento. ¿Amén? Entonces, no hay gente que a veces con el conocimiento que tienen trata de aplastar al otro. Y eso no es de Dios. Dominio propio. Al dominio propio, paciencia. ¿Cierto? Porque, pucha, ¿cuántas veces te lo he dicho? O sea, te lo he dicho como 5 veces. El apóstol decía, yo no me cansaré de decir esto. No me cansaré. Porque para vosotros es seguro. Siempre se lo puede estar repitiendo. Una y otra vez. Porque para vosotros es seguro. La palabra va a entrar, la palabra en algún momento va a hacer lo que tiene que hacer. Y es con fe. Es lo que hacía el Señor. Una multitud que no entendía nada. Pero Él lanzó la palabra, la semilla. Amén. Al dominio propio, paciencia. ¿Cierto? El Señor le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Entonces, ten paciencia. Ten paciencia, Pedro, cuando tú le enseñas a los demás, ten paciencia. Porque yo también tuve paciencia contigo. Dice, a la paciencia, piedad. Porque la paciencia, ¿ustedes creen que se agota o no se agota la paciencia? Pero cuando tú lo ves del tema, del punto de vista de la piedad, tú ya te empiezas a conmover. Por eso cuando el Señor miraba a las multitudes, decía que Él se conmovía, porque dice que eran como ovejas que no tienen pastor. Se conmovía. Entonces, dice, y el afecto fraternal, amor. ¿Amén? Amor. Y es lo que nos leía Agustín, ¿cierto? ¿Qué dice en el versículo siguiente que leíste tú, Agustín? A ver, ¿lo tienes ahí? Es el versículo siguiente. ¿Y el anterior que leyó Agustín cuál era? ¿El 13? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y el siguiente? Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y es como el cierre de todo el proceso que vimos recién, de toda esa escala que vimos, ¿cierto? Amén. Sigamos en el otro, hermano. ¿En cuál quedamos? En el amor. Segunda de Pedro 1:7. 1:7. Perdón, el 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista. O sea, bueno, estoy usando lente ahora.
es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y el 10, para terminar. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué promesa más grande. Amén. O sea, tiene muchos beneficios, ¿ah? Demasiados beneficios. Y para terminar, aquí terminamos, hermanos. Proverbios 4, 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Es un proceso que va en aumento hasta que el día es perfecto. El 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tus oídos a mis razones. 21. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. 22. Porque son vida los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Otro beneficio más. Hay algo que te falta en tu cuerpo, hay algo que falta. Dios, la palabra se preocupará de hacer eso. Generará o algo especial en tu vida que te dará lo que tú necesitas. 23. Y el último. Sobre toda cosa guardada. ¿Dónde está la tierra? La tierra que habla el... ¿Dónde va la palabra? ¿A dónde va? ¿Cuál es nuestra tierra? El corazón. ¿Qué quiere cuando el Señor dice sanaré tu tierra? ¿Qué quiere sanar el Señor? Quiere sanar nuestro corazón. Porque de él mana la vida. Amén. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Akamaraba, Sabaraba, Kisharo Masaya, Ikara Masaya, Ikoro Masaya, Virasaya, Katara Masaya, Okara Masaya, Barabasika. Glorifico tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tantas cosas, Señor, que tú has hecho. Gracias por esta provisión que tú mandas, Señor. Ninguna de ellas se hubiera dado, Señor, si no fuera por tu palabra. Tantas cosas que se han dado en mi vida, Señor, que ha sido producto de tu palabra, Señor. Gracias por enviar esta provisión, como tú enviabas el maná al pueblo, Señor, y lo sustentabas. Gracias, Señor. Permítenos entender, comprender. Permítenos, Señor, gozarnos en ti, en tu palabra, Señor, de que tú restaures la oración. Perdónanos. Perdona, Señor, todas esas piedras, esos espinos que hay a veces en nuestro interior, Señor, y que ahogan tu palabra, Señor. Límpianos, Señor. Sana mi tierra, Señor. Necesito que sanes mi tierra, Señor. Y así la de mis hermanos, sus hogares, sus vidas, Señor. Porque eres maravilloso, Señor.
Te presento el ministerio, la congregación, nuestras vidas, Señor, nuestros labios. Aumentanos la fe, Señor, para seguir avanzando, para seguir creyendo, no separarnos de ti nunca, Señor. Y gracias por esta palabra, Señor, que sea motivo de bendición para todos nosotros, Señor. Y me levanto de esta oración, Señor, pidiendo, Señor, en tu nombre, para gloria de tu nombre, que mis hermanos reciban lo que ellos necesitan hoy, Señor. Que tú le envíes una palabra a su espíritu y a su corazón, que destruya aquello que está, Señor, generando dificultades, Señor, y está impidiendo a veces una bendición especial en sus vidas, Señor. Y todo sea para gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿A quién le tengo que entregar? ¿A ti? Disculpa. Sí. Chao.